de construir porque usan solamente flip-flops JK. Y las entradas J y K se conectan a positivo, a VCC, y la salida de un flip-flop pues se conecta a la terminal de reloj del siguiente. Y son los contadores, digamos, más sencillos que se pueden construir. Ahora, también recordarán que tenemos allí una regla, y esa regla es que si tengo n flip-flops, entonces voy a obtener un contador que puede tener hasta 2 a la n estados, o que va a contar desde 0 hasta el número 2 a la n menos 1. Y así fue como, por ejemplo, vimos que con 2 flip-flops se puede tener un contador de 4 estados, del 0 al 3. Con 3 flip-flops serían 8 estados, del 0 al 7. Con 4 flip-flops son 16 estados, del 0 al 15, y así sucesivamente. Si tenemos 5 flip-flops, podemos obtener un contador 0 a 31, de 32 estados. Con 6 flip-flops sería de 64, etcétera. Podemos hacer tan grande el contador como nosotros queramos, de tantos números binarios como queramos. Pero el problema, digamos, es que siempre va a contar un valor 2 a la n. Es decir, siempre va a ir del 0 hasta el 2 a la n menos 1. ¿Cómo le hacemos en esos casos para que el conteo sea diferente? O para que, por ejemplo, si yo quiero un contador que vaya solamente del 0 al 9, que sea base 10, ¿cómo le puedo hacer con estos contadores para que solamente cuente del 0 al 9? Bueno, lo vamos a ver de la siguiente manera. Lo vamos a plantear de esta forma, miren. No es nada complicado, simplemente hay que acordarse de las tablas de verdad de algunas compuertas. Entonces aquí, por ejemplo, voy a decir contador asíncrono, base 10. Base 10 significa que va a ir del 0 al 9, o va a tener 10 estados nada más. ¿Qué voy a necesitar en este caso? Bueno, pues obviamente necesito 4 flip-flops, porque con 4 flip-flops JK contaría del 0 hasta el 15. Entonces los voy a dibujar aquí, por ejemplo. Mi primer flip-flop, J0, K0, sus salidas Q0, Q0 negada. Aquí voy a dibujar el siguiente. Bueno, quizá no tan separado para acomodar mejor aquí. J1, Q1, K1, Q1 negada, su entrada de reloj. Vamos a ponerle aquí también su botoncito, su terminal clear, perdón. Vamos a considerar que fueran, por ejemplo, el circuito 73, que solamente tiene el terminal clear, no tiene preset ahorita. Pero si fuera el 76, bueno, pues se agregaría la terminal de preset. Aquí estaría el tercero. Y aquí dibujo el último flip-flop. Y entonces, bueno, pues para que esto funcionara, como les decía, pues está bien fácil, ¿no? Aquí vamos a tener nuestro reloj, nuestro 555, todas las entradas J y K, al positivo de la fuente. Y las señales del reloj, bueno, pues la salida del 555
va a alimentar el primer reloj. El Q0, que es la primera salida del contador, es el reloj del que sigue. El Q1, que es la salida del siguiente, es la entrada del que sigue. El Q2, que es el siguiente LED de salida, es la entrada del reloj del siguiente. Y la última salida, bueno, pues Q3 sería el último bit que se observaría en los LEDs. Y este sería el circuito contador, que iría del 0 al 15, tal y como lo han armado ya en el simulador o lo han armado experimentalmente. Y el clear, pues iba al botoncito de reset para reiniciar. Pero yo aquí lo que quiero es que cuente del 0 al 10 nada más, que no vaya hasta el 15, quiero que nada más vaya del 0 al 9. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el truco para que cuente solamente del 0 al 9 es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos aquí la tabla de verdad en decimal y bueno, la voy a tener aquí en binario con las salidas Q3, Q2, Q1 y Q0. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que llegue al 9, que sería en binario el 1, 0, 0, 1. Y cuando pase al 10, que sería en el 1, 1, 0, 1, 0. Lo que nosotros vamos a querer es que cuando vaya del 9 al 10, en lugar de que se vea el número 10, se regrese al principio, es decir, todo en 0, que se reinicie. Que del 9, de hecho, no se vea el 10, sino que en ese momento se reinicie y todo se vaya a 0. Todas las salidas de los flip-flops se vayan a 0. Bueno, ¿qué necesitamos para reiniciarlo? Ya lo sabemos. Para reiniciarlo necesitamos que estas terminales clear, todas, reciban un 0 al mismo tiempo. Y de hecho aquí lo vamos a indicar. Voy a juntar todas las terminales clear a un solo cable. Y aquí colocábamos nuestro botoncito nosotros para reiniciarlo. Pero ahora lo que queremos es que se reinicie cuando del 9 pase al 10. Quiero que observen algo. En el número 10, los bits que valen 1 o que son verdaderos, ¿son quiénes? Q3 y Q1. Y es una combinación que no se va a repetir en ningún otro número binario. Solamente en el número 10, Q3 y Q1 al mismo tiempo valen 1. Entonces, yo lo que necesito es que en el momento en que estos dos bits que están en 1, Q3 y Q1, sean verdaderos, necesito una compuerta que cuando esas entradas sean verdaderas, aquí manden clear un 0. Y esa sería una compuerta NAND. Una compuerta NAND, en este caso de dos entradas, en donde una de las entradas va a ser la terminal Q3. La voy a dibujar, déjenme ver por acá. Bueno, va a ser un cable bastante largo aquí. Una de las entradas va a ser la terminal Q3 y la otra va a ser la terminal Q1. La voy a dibujar de un color diferente. Q1. Aquí. Ahí está. Y entonces vean, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hago estas conexiones, va a llegar al 9. Cuando llegue el siguiente pulso de reloj, va a marcar el número 10. Y en ese instante, Q3 va a mandar un 1. Q1 también va a mandar un 1.
Y puesto que esta es una compuerta NAND, ¿qué es lo que me va a entregar en la salida si las dos entradas son unos? Un 0. Un 0. Solamente cuando sus dos entradas sean verdaderas, solo en ese caso, me entrega un 0. Y en el momento en que el 0 llega a la terminal clear de los flip-flops, ¿qué va a pasar? Que todas las salidas se van a apagar. De hecho, es un pequeño instante en que el contador pone el 10, que cuando manda el 0 aquí, de inmediato apaga todas las salidas, el 10 ni siquiera se va a alcanzar a observar, se va a ir todo a 0, y entonces vuelve a comenzar a contar desde 0. Del 0 al 9, cuando llega al 10, ¡pum!, se reinicia. 0 al 9, llega al 10, ¡pum!, y se reinicia. Y de esa manera es como puedo cambiar mi contador y hacer lo que ya no vaya del 0 al 15, que vaya solamente del 0 al 9, y bueno, pues ya en el display verían solamente esos números. Todo está en agregar únicamente esta compuerta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Esto mismo se podría hacer con una OR y tomando en cuenta Q2 y Q0? Ajá, una OR donde solamente Q2 y Q0. Ah, no, porque ahí hay un detalle. Si lo hacemos en 0, cuando sean todos ceros, Q2 y Q0 también está en 0. Y entonces ahí se reiniciaría. Tenemos que hacerlo forzosamente con los unos, con los mini términos. Siempre. Ok, gracias. A ver, pregunta para todos. ¿Qué cambio tendría que hacerle a este circuito? Para obtener un contador del 0 al 11, es decir, que sea base 12. Hagan de cuenta que van a construir un reloj para las horas. Quiero que cuente del 0 al 11 o base 12. ¿Qué cambio le harían a este circuito? ¿O qué tendría que cambiar ahí? Va de nuevo, hagan su análisis del 11, qué pasaría cuando llegue al 12, vean qué bits son los que se activan en 1 en el 12, y son las conexiones que tendrían que hacer a la compuerta para reiniciarlo. Conectaríamos. Sería un LAN de 3 entradas. ¿Cuáles serían? El Q2, Lo único que se sería la compuerta A. La compuerta no cambia, sigue siendo una NAND. Q3 y Q2. Q3 y Q2, ajá. Estas serían Q3 y Q2, que es cuando llegaría al 12, serían 1 y 1, y en ese momento reinicia el circuito. Y entonces lo pueden hacer que cuente solamente del 0 al 11. Si lo quisieran hacer base 14, es decir, que solo cuente del 0 al 13. Q3, Q2 y Q1. Ajá, ahí serían 3 unos. Q3, Q2 y Q1 se necesitaría una NAND de 3 entradas. Y si quisiéramos hacerlo base 6, es decir, que solo cuente del 0 al 5. Sería 2, Q1, Q0. Ah, no. Q2 y Q1. Q2 y Q1 nada más, que serían el 6 en alto. Q2 y Q1, y de hecho tendríamos que quitar un flip-flop. Ya no necesitamos 4. Nos bastarían, para el 0 al 6, nos bastarían solamente con 3 flip-flops. ¿Ok? Entonces, bueno, pues de esa manera, simplemente hay que ver cuáles son los bits que se activan en alto, en el valor que queremos que se reinicie, y colocando esta compuerta NAND, podemos hacer que el contador asíncrono, pues ya cuente en cualquier, hasta el número que nosotros queramos, y no necesariamente que sea hasta el valor 2 a la n,
menos 1. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Este va a ser el segundo experimento que van a hacer con su circuito práctico. El primero es verlo contar del 0 al 15. Y el segundo experimento que voy a evaluar, que al rato les dejo ahí la práctica publicada, va a ser que cuente de 0 a un número diferente de 15. ¿Qué número? Ese número lo voy a asignar en función de la letra de su apellido paterno. En algunos casos será el 6, en algunos casos será el 12, en otros casos será el 8, en fin, ya les diré en esa práctica. Pero entonces este va a ser el segundo experimento, por eso les decía, una vez que armen el primer contador y ya lo tengan trabajando, no lo desarmen, simplemente le vamos a agregar una compuerta para modificarlo y que cuente hasta el número que nosotros queremos. ¿Ok? Profe, entonces vamos a usar la NAND, ¿verdad? La NAND, exactamente. Porque creo que esa no venía en la lista de materiales, sino para... Pero la pueden construir Sí, sí, sí. usando la AND, Ah, ok, sí. la AND y un inversor. Ahí la idea es que utilicen todos los integrados que tienen. Muy Profe, bien. entonces ¿Sí? para este circuito vamos a quitar el botón y vamos a poner las dos compuertas, ¿verdad? Exactamente. Ah, ok. Ahora, Gracias. fíjense también en un detalle. Por ejemplo, aquí esta compuerta NAND recibe Q1 y Q3, ¿no? Podemos decir que la salida de esta NAND, lo voy a anotar aquí arriba, es Q1 por Q3, todo negado. Esto si le aplican teorema de Morgan es ¿quién? Es Q1 negado más Q3 negado. Así que hay dos opciones. Se puede usar la NAND, la AND y luego negarla, o pueden negar primero cada salida, y es más, ni siquiera necesitan negar la Q1 y la Q3. ¿Por qué? Porque ya tienen las salidas negadas en los mismos flip-flops. Entonces pueden tomar la salida Q1 negada, pueden tomar la salida Q3 negada y llevarla ¿a qué compuerta? A una OR. Y entonces ya no necesitan el inversor con la AND, basta usar una OR tomando las salidas Q1 negada, Q3 negada, y con eso ya tienen su circuito de reinicio. Y se ahorran un chip, ¿están de acuerdo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces, vean, aquí es donde vemos la utilidad de los teoremas. Si no tienen la NAND, bueno, tomen las salidas negadas y utilicen una OR. Y entonces, bueno, pues de esta manera lo podemos resolver. Hace rato una de sus compañeras preguntaba, ¿usar una NOR? No, la solución no es la NOR. La solución es la OR, tomando las salidas negadas de los flip-flops por la identidad de los teoremas. Entonces, pues ahí está la otra solución para que se ahorren el inversor. Usar una compuerta OR y las salidas negadas. Lo voy a poner aquí más claro. Q1 por Q3 negado es Q1 negado más Q3 negado. Bien. Le voy a tomar una foto para subirla al ratito a Classroom también. Y bueno, con estos dos experimentos que van a entregar, bueno, pues con eso voy a evaluar el tercer parcial de una vez ya para que pues ya sepan de qué se va a tratar la evaluación. Les había dicho un prototipo, la aplicación, bueno, pues van a ser básicamente con estas dos prácticas, ¿ok?
¿Alguna duda, jóvenes? Profe, ¿los dos circuitos se los vamos a mostrar en clase o basta con entregar solo el video? Ah, no, lo tengo que ver primero en clase y el video es ya nada más para subirlo como la evidencia, digamos, como el reporte final. Pero lo tengo que ver en vivo, ¿eh? Ok, gracias. Así que a eso vamos a dedicar probablemente la clase de este viernes y las de la siguiente semana. Y una vez también les anticipo, no vamos a cubrir ahorita todos los temas del programa. Me interesa que armen sus circuitos, que aprendan a construirlo, que los verifiquen físicamente. Eso es, digamos, mi objetivo principal ahorita en el tercer parcial. Va a quedar pendiente un par de temas por ahí de ver. Ese par de temas ya luego nos ponemos de acuerdo y terminando las evaluaciones lo podemos dar en una semana extra que le dediquemos con toda calma. Ahorita lo que me interesa es que esta parte de lo que van a hacer con montaje práctico y el tema que vamos a ver el día de hoy y mañana, que hasta ahí vamos a cubrir, con eso quede bastante claro y quede completo lo que vamos a ver, que son los contadores. ¿Ok? Bueno. Vámonos entonces con el siguiente tema. Y el siguiente tema tiene una ligera diferencia en el título. Lo que acabamos de ver aquí son contadores asíncronos. Lo que vamos a ver ahora son contadores síncronos. Es una letra prácticamente la diferencia y vamos a ver el cambio que eso implica. Entonces, el siguiente tema que vamos a ver a partir de hoy es contadores síncronos. ¿Ok? ¿Qué es un contador síncrono? Bueno, un contador síncrono tiene varias ventajas con respecto a los asíncronos que acabamos de ver. ¿Cuáles son esas ventajas? Bueno, en primer lugar, las frecuencias a la cual pueden operar. Los contadores asíncronos, como pueden ver, son como si fueran procesando los datos en procesos uno después de otro. El reloj llega al primer flip-flop, de ahí se propaga al siguiente flip-flop, de ahí pasa al siguiente flip-flop, de ahí los cambios se van al siguiente flip-flop. Y entonces los cambios de la entrada se van, digamos, propagando o transmitiendo a los siguientes flip-flops. El problema está en que si nosotros empezamos a hacer la frecuencia de reloj más alta, mayor frecuencia, mayor velocidad, los flip-flops ya no responden tan rápido porque precisamente los cambios se van, digamos, propagando de un flip-flop al que sigue y luego al que sigue y luego al que sigue. Cuantos más flip-flops pongamos nosotros, más tiempo va a tardar en propagarse o en transmitirse la información. Y entonces en altas frecuencias, cuando ya queremos que el circuito trabaje a frecuencias arriba de 10 MHz, esos retardos que introduce la propagación de los flip-flops se vuelven muy significativos y empiezan a generar problemas de operación. Entonces, los contadores asíncronos, voy a ir anotando aquí algunas diferencias. Los contadores asíncronos generalmente se utilizan para trabajar en frecuencias por debajo de 10 MHz. Si yo quiero trabajar a frecuencias de 10 MHz o más altas, me conviene usar un contador síncrono. Entonces, en un contador síncrono, todos los flip-flops reciben la señal del reloj simultáneamente. No solamente uno como en los asíncronos. ¿Qué es lo que va a provocar el hecho de que todos reciban la señal de reloj al mismo tiempo? Pues eso lo que va a provocar es que todos los flip-flops van a cambiar de estado también al mismo tiempo. Todos se sincronizan y cambian de estado en el mismo instante y no hay desfasamientos, no hay retardos en la transmisión de los datos.
y por eso pueden trabajar a más alta frecuencia. Entonces, todos los flip-flops reciben la señal de reloj simultáneamente y les permite trabajar y pueden trabajar en altas frecuencias. Y vamos a considerar altas frecuencias, frecuencias de reloj mayores a 10 megahertz. ¿Sí? Los asíncronos no pueden trabajar arriba de 10 megahertz. Los síncronos sí. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja es que en los contadores asíncronos, como pudieron observar, pues el conteo siempre es consecutivo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, llega al máximo y vuelve a comenzar. 0, 1, 2, 3, 4, llega al máximo y vuelve a comenzar. Ya sea en modo ascendente, o ya vimos que si tomamos las salidas negadas pueden contar en modo descendente, pero también siguen siendo consecutivos. Sería 5, 4, 3, 2, 1, 0 y vuelve a comenzar, pero siempre son números consecutivos los que obtenemos en esos contadores. Yo no puedo hacer en los asíncronos un contador que, por ejemplo, diga o que cuente solamente los números pares, que vaya 0, 2, 4, 6. Eso no lo puedo hacer. Tampoco puedo hacer un contador que cuente nada más los impares o un contador que cuente solo los números primos. No lo puedo hacer con los asíncronos. En cambio, con un contador síncrono, yo puedo generar la secuencia de conteo que quiera. Es decir, puedo colocar los números en el orden que quiera, ascendente, descendente, pares, impares. La secuencia de números que ustedes quieran generar, cualquiera, la pueden obtener con un contador síncrono. Y entonces aquí yo puedo contar de cualquier manera, puedo hacer cualquier tipo de secuencia de conteo, cosa que no puedo hacer con los asíncronos. Entonces, esa es la segunda gran ventaja que presentan. Se pueden obtener cualquier secuencia de conteo. Puedo ir contando de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Y también puedo generar las mismas secuencias de los asíncronos. Si quiero un contador del 0 al 9 ascendente, también lo puedo hacer en modo síncrono. Y tiene la ventaja de que puede trabajar a frecuencias más altas que los asíncronos. ¿Ok? Esas son básicamente las dos principales ventajas, el por qué se utilizan este tipo de contadores más que los de tipo asíncrono. Bueno, y otra ventaja es que aquí también puedo usar cualquier tipo de flip-flop. En los asíncronos siempre se usa el JK. Y en los contadores síncronos se puede utilizar cualquier tipo de flip-flop en su construcción. Entonces, pues ahí tengo otra ventaja. No estoy dependiendo de que si solamente tengo flip-flops tipo JK, si tengo flip-flops tipo D o tipo T, lo puedo hacer. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Vamos con un ejemplo. Diseñar un contador síncrono cíclico que genera las primeras 6 combinaciones del código Gray. En modo ascendente. ¿Sí? Este sería el enunciado de este primer ejercicio, este primer ejemplo que vamos a resolver. Entonces, bueno, pues ya de entrada lo que podemos ver ahí es que va a contar, pero no va a contar necesariamente los números en binario, sino que va a seguir una secuencia de conteo que va a estar dada en código Gray. Es decir, ¿se acuerdan cómo numerábamos las celdas de los mapas siguiendo el código Gray? Bueno, pues en esa secuencia, de esa manera va a ir contando este circuito. No va a ir en binario 0, 1, 2, 3, no. Va a ir enviando las combinaciones del código Gray. ¿Cuántas combinaciones? Las primeras 6, y va a ir contando en modo ascendente. ¿Qué significa esto? Pues que va a comenzar en el mínimo, que sería el 0, y bueno, de ahí se va a ir incrementando, pero siguiendo la secuencia del código Gray. Por último, aquí hay otra palabra clave, la palabra cíclico. Cíclico, ¿cómo lo entenderíamos, jóvenes? ¿Que se repita? Ajá, es un ciclo, termina de contar, es decir, llega a su valor máximo, a la última combinación, y de ahí reinicia de nuevo, pues en la que comenzó, en este caso en el 0, porque es en modo ascendente, y vuelve a repetir. Es lo que hemos visto con sus contadores, terminan una secuencia de conteo y automáticamente, si es cíclico, vuelve a comenzar y la repite. Y es un ciclo infinito, mientras siga energizado, mientras siga alimentado su contador, pues sigue efectuando ese conteo en forma repetitiva, no tiene fin. Ok. Bueno, vamos a pasar a ver la solución. Ah, me faltó indicar aquí algo. ¿Qué tipo de flip-flop vamos a utilizar? Y aquí entonces vamos a decirle además, usar flip-flop tipo T. Eso me faltó indicar. Hay que indicar el flip-flop que se va a usar. En los asíncronos, pues ya sabíamos que era JK. Aquí hay que especificarlo, y si no les especifican en el enunciado el tipo de contador, entonces, pues quedan ahora sí que en la libertad de usar el que ustedes quieran. ¿Sí? Pero aquí sí lo vamos ahorita a ver con otro tipo, que es el tipo T. Bien. Vamos a comenzar. Voy a borrar ahorita la parte de en color negro, que eran las ventajas. Y esto es un algoritmo. El cómo se resuelven es un algoritmo, es un procedimiento que, si lo entienden para este contador, se repite exactamente igual el procedimiento en cualquier otro contador síncrono,
Lo único que va a cambiar son los datos. Entonces, miren, el primer paso de la solución es construir lo que se conoce como diagrama de estados. Que es la forma o la secuencia que va a llevar a cabo nuestro circuito. Entonces, fíjense bien, por ejemplo aquí, para empezar, ¿cuántos estados, cuántas combinaciones va a tener este contador? Tres. No. ¿Cuántos números va a contar? Deben ser 6. Aquí dice, las primeras 6 combinaciones. En código Gray. Y entonces, ojo, porque aquí primero tenemos que ver cómo va la secuencia o cómo se generan las combinaciones en código Gray. Empecemos por ahí. Código Gray. Acuérdense cómo se generaba. Teníamos 0, 0, 0, 1. Luego de aquí había un espejo. Se refleja el 1, el 0, y este bit que estaba en 0 en el más significativo, después se hacía 1. Y de esta manera obteníamos las primeras 4 combinaciones. Luego aquí colocábamos otro espejo, el más significativo en 0, reflejábamos las otras y nos va a quedar reflejando 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0 con el más significativo en alto. Y de esta manera, pues ya obtuve las primeras 8 combinaciones del código Gray. ¿Sí? ¿Se acuerdan que así lo estuvimos deduciendo cómo se genera este código? Bueno, ¿qué es lo que debe efectuar este contador o cómo va a contar este contador? Dice que debe ser en modo ascendente y solamente ¿con quién? Con las primeras 6 combinaciones. Esto quiere decir que las primeras 6 combinaciones o la forma en que va a contar van a ser el 0, lo voy a poner aquí en decimal. Primero va a empezar en 0, luego va a pasar al el 1, luego pasa a la siguiente, que este es el 3, luego va a pasar a la siguiente, que es el 2, luego va a pasar a la siguiente, que este es el 6, y luego va a pasar a la siguiente, que es el 7. Las primeras 6, aquí están 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las 6 primeras combinaciones del código Gray. Va a llegar al 7 y como es cíclico, del 7 debe regresar al 0. ¿Y qué pasa con estas dos combinaciones que nos sobraron, que son el 5 y el 4? Pues estas dos no se van a utilizar o no se van a presentar en la secuencia. Y entonces, bueno, pues ya, esto que les acabo de explicar en esta tabla es lo que va a ser nuestro contador. Va a empezar entonces en 0. Aquí voy a comenzar a dibujar el diagrama de estados. Empieza en 0. Cuando llegue el pulso del reloj, después va a pasar al 1. Con el siguiente pulso del reloj va a pasar al siguiente estado, al 3. Con el siguiente pulso del reloj al 2. Siguiente pulso del reloj al 6. La flecha me va indicando el cambio de estado. Del 6
va a pasar al 7 y del 7 tiene que reiniciar. Pasaría al 0 y esta es la secuencia, esta es la forma en la que va a contar mi circuito. 0, 1, 3, 2, 6, 7, 0 en forma cíclica, en forma repetitiva. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro entonces lo que va a hacer nuestro contador? Sí, profe, sí. Ok. Vean lo que mencionaba, a diferencia de los asíncronos, aquí ya los números no van en forma consecutiva, ya es una secuencia no aleatoria, pero ya no es una secuencia en donde los números van de uno en uno y ordenaditos. Aquí podemos colocar los cambios de valor, los cambios de los números en el orden, en la forma en que nosotros queramos o que nos convenga para una aplicación determinada. Bueno, este es siempre el primer paso, entender cómo va a contar el circuito, crear esta secuencia de conteo. Lo que sigue es construir algo que se llama tabla de estados o tabla de excitación, que la voy a anotar aquí. Segundo paso, tabla de excitación. ¿Cuántos flip-flops vamos a necesitar? Aquí viene una pregunta interesante. ¿Cuántos flip-flops voy a necesitar para generar estas 6 combinaciones? Pues lo podemos ver aquí desde la misma tabla del código Gray. ¿Cuántos bits utilicé para generar estas 6 combinaciones? 3. 3. Y recuerden que cada flip-flop almacena solamente un bit de información. Cada flip-flop va a generar uno de estos bits. Entonces, por lo tanto, mi contador va a necesitar 3 flip-flops. Uno para generar cada uno de estos bits de la secuencia. Esos 3 flip-flops, sus salidas les vamos a llamar Q2, Q1 y Q0. ¿Y qué tipo de flip-flops dijimos que vamos a utilizar? Tipo T. Tipo T. El tipo T tiene solamente una entrada, entonces para el flip-flop con la salida 2, su entrada será el flip-flop T subíndice 2. Para el flip-flop con la salida 1 es el flip-flop T subíndice 1 y para el flip-flop con la salida Q0 la entrada será T subíndice 0. ¿Sí? Si fuera JK, bueno, tendríamos que anotar J2K2, J1K1, J0K0. Pero aquí al ser uno solo, bueno, pues se facilita bastante. Y aquí viene otro detalle. Vean que se le llama tabla de excitación, no se le llama tabla de verdad. ¿Por qué no es una tabla de verdad como las que hemos manejado? Porque en las tablas de verdad combinatorias, de este lado iban las entradas y después iban las salidas. Vean que aquí cambiamos el orden. Aquí colocamos primero las salidas de los flip-flops y después las entradas. Por eso se le llama tabla de excitación, porque lo que vamos a encontrar es qué debemos aplicar en las entradas para que se obtengan las salidas que tenemos al inicio de la tabla. Bueno, ¿cómo se construye esta tabla? Pues esta tabla es representar en binario la secuencia del conteo. Entonces, si tengo aquí 6 estados, mi tabla va a tener 6 filas.
Y fíjense bien, entonces, ¿cómo va a ir la secuencia del conteo? Primer estado, 0. Siguiente estado, 1. Siguiente estado, 3. Siguiente estado, 2. Siguiente estado, 6. Siguiente estado, 7. Pero no olvidemos que hay dos más que nos faltan aquí, que son el 4 y el 5. Estas combinaciones, el 4 y el 5, jamás se van a presentar en el diagrama, jamás se van a presentar en el contador. ¿Y se acuerdan que le asignábamos en la tabla de verdad a aquellas combinaciones que jamás se presentaban o que era imposible que ocurrieran? Una X de irrelevantes. Así es. Estas dos combinaciones en mi tabla van a ser las condiciones irrelevantes que me van a servir en los mapas para reducir más la ecuación. Entonces, siempre tienen que incluir las condiciones irrelevantes. Bueno, pues ya está. Ahora, observen algo. ¿Cómo van a ser los cambios de estado por flip-flop? Fíjense, voy a empezar con el flip-flop con la salida Q0. Empieza en 0 y cuando llegue el pulso del reloj, tendrá que cambiar a 1. Cuando ya esté en 1, cuando llegue el siguiente pulso del reloj, se debe mantener en 1. Cuando esté en este 1, llega el siguiente pulso del reloj, debe cambiar a 0, y así sucesivamente. Este flip-flop, su secuencia de cambio va a ser esta columna. El flip-flop 1, esta columna es su secuencia, la forma en que tiene que ir cambiando de estado. Y el flip-flop Q2 es la columna que está del lado izquierdo. Bueno. Lo que necesitamos ahora es determinar qué debo aplicar en las entradas de cada flip-flop para generar estas secuencias. Y ahí, para determinar esa parte, vamos a utilizar algo que se llama tabla de excitación del flip-flop. Una tabla de excitación, ¿qué es? Es una tabla en donde las combinaciones se presentan así. El estado presente. ¿Cuál es el estado siguiente que quiero obtener? Y entonces, para generar este cambio del estado presente a este estado siguiente, ¿qué debo aplicar en la entrada? En este caso, en la entrada T. ¿Cuáles son los cambios de estado que puedo tener? Pues de 0, que se mantenga sin cambio, de 0 que cambia a 1, de 1 que cambia a 0, o bien que se quede sin cambio en 1. Bueno, esta tabla de excitación ya la tienen ustedes. Recuerdan que vimos un formulario de flip-flops hace unos días. De hecho, voy a compartir ahorita el archivo aquí en la pantalla. Recuerdan que hace unos días les proporcioné este formulario, donde primero tenemos en la parte de arriba las tablas de estado que hemos estado utilizando hasta ahora. Pero en la parte inferior de este formulario, aquí podrán observar, están lo que se llaman tablas de excitación para cada flip-flop, para el SR o RS, como le mencionan aquí, para el JK, para el tipo D y para el tipo T. Bueno, estas tablas de excitación son las que vamos a utilizar ahora para diseñar flip-flops síncronos. Y entonces aquí, por ejemplo, pueden ver la tabla que está del lado derecho en la parte inferior, que es el flip-flop que vamos a utilizar nosotros, el tipo T.
Dice, estado presente 0, estado siguiente 0. ¿Qué debo aplicar en la entrada T? Un 0. Es decir, sin cambio. Acuérdense, flip-flop T, si le pongo un 0 en la entrada, no cambia. El estado presente y el estado siguiente es el mismo. Después, la siguiente fila dice, estado presente 0. Yo quiero que el estado cambie a 1. ¿Qué debo aplicar en la entrada? Un 1 para que se complemente. Era un 0. Para que se haga 1, pues ¿qué le debo poner a la entrada? Un 1. La tercera fila. Estado presente en 1. Estado siguiente en 0. ¿Qué le debo aplicar a la entrada T? Pues también un 1 porque se va a complementar. Si había un 1, queremos que se haga 0. Y por último, la última fila de la tabla, si el estado presente es 1 y quiero que se mantenga sin cambio en 1, ¿qué debo aplicar en la entrada T? Un 0, para que se quede en memoria. Si se dan cuenta, es la misma tabla de estados del tipo T, miren. Arriba lo podemos ver. Si la entrada T es 0, el estado siguiente es igual al estado presente, no cambia. ¿Qué es lo que tenemos abajo? Si el estado presente es 0 y queremos que se quede en 0, T se le aplica un 0. Si el estado presente es 1 y el estado siguiente queremos que se quede en 1, a T le ponemos un 0. Es la memoria. Es la misma información, pero representada de otra forma. Y cuando a T le ponemos un 1, la salida es su complemento. Por lo tanto, si el estado presente era 0 y queremos que cambie a 1, un 1 en T. Si es 1 al presente y queremos que se haga 0, pues también un 1 para que lo complemente. Las tablas de excitación y las tablas características o de estado representan lo mismo, nada más que digamos la información se acomoda de una forma diferente. ¿Ok? Entonces, esta tablita de excitación del flip-flop T es la que vamos a usar ahora. Estas tablas ahí las tienen ya en su formulario. Y entonces, bueno, aquí está, ya la tengo aquí en el pizarrón anotada. Fíjense cómo la vamos a aplicar. En la tabla de excitación, flip-flop 0. Estado presente 0. Queremos que cambie a 1, que se complemente. ¿Qué le tengo que aplicar para que haga este cambio de estado? Que se complemente. Un 1. Estado presente en 1. Después se debe mantener en 1, no debe cambiar. ¿Qué le debo aplicar en la entrada? Un 0. Estado presente en 1. Va a cambiar a 0, se va a complementar. ¿Qué le tengo que aplicar? Un 1 para que se complemente. Y así sucesivamente voy analizando cada cambio de estado. Si estoy en 0, se va a mantener en 0, no cambia, es un 0 en la entrada. Si estoy en 0, va a cambiar a 1, se complementa, es un 1 en la entrada. Y este 1, bueno, pues este 7 se tiene que regresar hasta acá arriba, hasta el 0. Entonces, si aquí tengo un 1, va a cambiar a 0 para que haga el cambio de 1 a 0 que le tengo que aplicar. Un 1. Y de esa manera ya obtuve las entradas para este primer flip-flop. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo le hago para el siguiente, para el flip-flop 1, para obtener sus entradas? Tengo 0. Se mantiene sin cambio. ¿Qué le tengo que aplicar? Un 0. 0. Por cada Houston, ¿verdad? 0 va a cambiar a 1. ¿Qué le tengo que aplicar? Un 1. Un 1. 1 se mantiene sin cambio. ¿Qué le tengo que aplicar? Un 0. 1 se mantiene sin cambio.
Pues otra vez un 0. 1 se mantiene sin cambio. Otra vez un 0. Y de este 1 se va a regresar hasta acá. De 1 va a cambiar a 0. Tengo que aplicar. 1. Y ya tengo el segundo. Y ahora díganme ustedes cómo va a quedar el más significativo, el flip-flop T subíndice 2. En la primera sería 0. Ajá. En la segunda 0 se 0. queda en 0. ¿Cero? Otra vez 0. 0. El tercero, 0. 0. Ajá. Luego ahí cambia. De 0 a 1 es 1. Ok. De 1 De... Vas. De 1 se mantiene en 1. 0. 0. Y del 1 regresa al 0. Sería 1. 1. Y ya está. Y ya tengo llena la tabla del contador. Y esto es lo más difícil del diseño del contador. Esto es realmente lo novedoso y lo que tienen que aprender. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Por el momento no, profesor. Ok. ¿Qué creen que sigue ahora? Paso número 3. Pues hay que encontrar las ecuaciones mínimas para el T2, T1 y T0. Y entonces aquí pues ya tienen su tabla. Y ya pueden ver entonces que ya pueden resolver los mapas. Hay que resolver un mapa por cada entrada. Uno para T0, uno para T1 y uno para T2. Encontrar las ecuaciones mínimas, reducidas. Y una vez que tengan esas ecuaciones reducidas, pues se dibuja el diagrama del circuito. Entonces, esto último ya lo deben saber hacer. Así que, a ver, resuelvan por favor los mapas de T0, T1 y T2 y me dicen los resultados en 7 minutos. Son 12:38, 12:45 ya lo deben tener resuelto los 3 mapas. A ver, manos a la obra, chicos. Mientras resuelven sus mapas, yo ahorita regreso en un par de minutos.
Bien, ya estoy aquí, jóvenes. ¿Cómo van con los mapas y las ecuaciones? Ya vamos, solo falta la 0. Ok. Este tipo de problemas es la aplicación de todo el curso. Números binarios, flip-flops, mapas de Karnoff, etcétera. Aquí es donde se ve cómo se aplica todo lo que hemos visto a lo largo de nuestro curso, jóvenes. A ver, vamos a ver. Vázquez, Llanas, José Isaac. Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. ¿Tienes, por favor, la ecuación de la entrada T subíndice 0? ¿Cuál sería el resultado? La sigo haciendo, es que aún no me queda muy claro, pero ahí estoy. Prof, ¿le puedo dar la T0? Bueno, como me quedó. Ajá, sí, adelante, adelante. Se podría hacer con cualquiera porque yo lo hice con mini términos. Sí, ¿Sí? sí, como ya Ah, saben, los enlaces como les resulten más fáciles y más, más claros de llevar a cabo y con menos términos. Entonces, generalmente se usa lo que menos enlaces requiere. Pero a ver, en este caso T0, que fue igual. bueno, yo lo hice con mini términos, Ajá, entonces creo que se usaron más variables, ajá, pero entonces me quedó como Q0 negada ajá. por Q1 negada Q0 negada por Q1 negado. más Ajá, Q2 sí. más Q0 por Q1.
Ok. T subíndice 1. Stephanie Castellanos. Sí, profe. Ahí, ¿cuál sería el resultado? Voy. Me dijo subíndice 1, ¿verdad? Ajá. Ah, sí. Es Q2 más Q1 negado. Q2 más Q1 negado. Ujú. Por Q0. ¿Quién? ¿El Q1 o todo? Todo. Ah, todo. O sea, Entonces, paréntesis, sí. Q0. Ok. Y T subíndice 0. A ver, vamos a ver quién nos da el resultado. Lo dejo ahorita abierto. ¿Quién nos dice el resultado? T subíndice 0. Yo en T0 tengo otro valor diferente al que dijo mi compañero. Perdón, en T2. Ahorita el que faltaría sería T2. Ah, ok. En T2 me quedó Q2 más... No, Q2 por Q0. Ajá. Nada más. Sí. Ok. Ahora, ¿qué dicen los demás? ¿Tienen el mismo resultado o es diferente? Ajá. Bueno, ahorita lo revisamos. Sí, a mí también, profe. Sí, a mí también, profe. Bueno, le sumo un Q2 negada por Ujú. Q1. A ver. Vamos a ver esto que ya debería de estar resuelto, que son los mapas. A ver, vamos a ver qué pasó. Va de nuevo. Entonces, son mapas además de 3 variables, así que no debería ser mucho problema. Vamos a ver, T subíndice 0. Ahora sí que, ¿cómo colocaron las variables? Yo ahorita las voy a colocar aquí. Q2, Q1, Q0. Acuérdense, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 1. Y entonces esta sería la celda 0, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si este es el T0, vamos a tener 1 en 0, en 3, en 6, en 7, e irrelevantes 4 y 5. ¿Cómo quedarían ahí los enlaces? Un enlace de estos dos que nos va a dar Q1 negado por Q0 negado, que aquí está. Luego estos dos nos va a dar Q1 por Q0, que aquí está. Y por último, un enlace con los 4, que nos va a dar Q2. Y ahí está el resultado correcto. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta Q0 negada por Q1 negada más Q0 por Q1? Porque ahí tenemos una identidad.
Ajá. Y entonces esto puede quedar como Q2 más Q1 X nor Q0. Y por la identidad puedo reducir un poco más. De hecho, lo voy a anotar aquí abajo del mapa, para que vaya quedando más claro. Entonces, T0 nos va a quedar Q0 negada, Q1 negada, que es el enlace negro, más Q1 Q0, que es el enlace verde, más Q2, el enlace en azul. Y bueno, pues ahí va a estar. Q1 o exclusiva negada, Q0 negado, más Q2. Bueno, ahora vamos a ver T1. Y entonces en T1 tenemos un 1 en la celda 1, otro 1 en la celda 7, e irrelevantes 4 y 5. Y entonces, pues ahí van a ser dos enlaces. Un enlace en azul, por ejemplo, otro enlace en verde. Y entonces aquí lo que vamos a tener es T1 igual a Q1 negado, Q0 del enlace en azul, más Q2 por Q0 del enlace verde, y que bueno, factorizando va a quedar Q0 por Q2 más Q1 negado, que fue el resultado que nos había dado una de sus compañeras hace un momento. Es correcto. Y vámonos con el último, con T2. Quedó muy amontonado. Y entonces Q2 va a tener un 1 en 2, un 1 en 7, irrelevantes 4 y 5. Y entonces ahí, ¿cómo va a quedar? Pues van a quedar estos dos. Y este de aquí arriba, pues va a quedar solito. Y entonces, T subíndice 2 va a ser Q2 negado, Q1, Q0 negado, más
Q2, Q0. Sale. Y estos serían los resultados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sale. Bueno, para terminar la clase, a ver, les voy a dejar 2 ejercicios más de contadores para que apliquen, repasen todo esto y mañana vemos la solución, pero intenten ahora resolverlos ustedes. Fíjense bien. Anoten, por favor. Segundo ejemplo, segundo ejercicio que van a resolver es repetir este mismo contador, pero ahora utilizando flip-flop JK. ¿Ok? Ejercicio 2, repetir este mismo contador utilizando flip-flop JK. Y el ejercicio número 3, repetir también este mismo. El número 3, repetir este mismo. Pero ahora en modo descendente. Es decir, la secuencia que anotamos, pero ahora va a ir en sentido contrario, del más alto al menor. Entonces, el siguiente va a ser este mismo, en modo descendente y usando flip-flop tipo D, D de dedo. ¿Ok? Entonces, quedan esos 2 ejercicios de tarea, resuélvanlos por favor, intenten resolverlos y mañana la clase pues la vamos a dedicar para ver la solución de estos 2 ejercicios y bueno, dejar más ejercicios con este tipo de contadores. Y repasen los mapas porque pues como les digo, aquí es donde se aplica todo, donde utilizamos todo nuevamente. Y si no hay dudas, si no hay preguntas, pues muchas gracias jóvenes. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Buen día para todos.